Graciela Moshowski, judía argentina, está en nuestro país para participar en la Feria Internacional del Libro y presentar esta novela La Revelación, una historia real que tiene que ver con el Perú. ¿Cómo así? Sí, primero yo no soy judía, tengo un padre judío y una madre católica, y eso es una de las razones por las cuales me sentí tan atraída hasta esta historia. Es la historia de Segundo Villanueva, un cajamarquino, que leyendo la Biblia cuando era un adolescente, una Biblia que heredó de su padre que había muerto, experimentó una revelación religiosa, una gran emoción, y leyendo la Biblia fue haciendo un proceso de conversión muy largo y muy dificultoso, desde la iglesia católica, pasando por iglesias protestantes y evangelistas, hasta fundar su propia iglesia sabatical todavía cristiana, hasta que llegó finalmente al judaísmo. Él fue convertido al judaísmo junto con una comunidad que él había formado, y una vez que fueron convertidos se emigraron a Israel y se convirtieron en Israel en colonos de las colonias judías de los territorios palestinos ocupados, y se convirtieron en una comunidad religiosa judía muy, digamos, ultraortodoxa, como se llama, es decir, con un respeto muy estricto por las reglas religiosas del judaísmo. Es un poco difícil ese proceso, porque las reglas de la ortodoxia religiosa judía es muy rigurosa. Sí, ellos hicieron ellos pasaron, imagine usted que esto es una gente que vivía en una ciudad del Perú en el que no había una comunidad judía. La comunidad judía básicamente en este país se concentra en Lima, entonces ellos llegan a la conclusión, Villanueva, y luego arrastra a su comunidad a la conclusión de que el judaísmo era la religión verdadera, que es lo que él cree, y empieza a vivir una vida judía sin tener un modelo de comunidad judía, ni un rabino, ni una referencia de la que aprendería. Aprende todo de los libros. Él viene aquí a Lima y alguna gente de la colonia de aquí le presta libros, le regala libros, y aprenden hebreo por su cuenta, y aprenden las reglas y los ritos que, como usted efectivamente señalaba, son muchos, y por lo tanto involucran cada acto de la vida cotidiana, es decir, desde que uno se levanta hasta que se va a dormir hay oraciones, y hay movimientos, y hay comidas, y hay horas, digamos, encuentros, etcétera, que tienen que ser cumplidos de un modo ya establecido. Ellos aprendieron a hacer eso con un libro que se llama Shulchan Aruch, que es un código, digamos, es un resumen del código de la ley religiosa judía, y se lo aprendieron de leer el libro, digamos, se lo enseñaron a sí mismos, y con eso vivieron durante 20 años en Trujillo. En ese momento se habían mudado ahí como judíos religiosos, hasta que finalmente logran emigrar a Israel, donde, bueno, ya se asimilan, digamos, a la cultura israelí que los rodea, ¿no? Pero ¿cuál es la ortodoxia finalmente judía, la ortodoxia religiosa judía? Porque se dice que cuando aparecen los falayas negros de África, de Etiopía, y son trasladados a Israel, ellos son los que, por la antigüedad y por el aislamiento, ellos mantenían los rituales originales de la ortodoxia religiosa judía. No, hay las reglas, digamos, y la ley y la codificación de la ley judía existen unos libros. El judaísmo es un libro, digamos, es una religión en la que se ha basado mucho en el estudio de la Biblia, y que ha producido, digamos, tiene una producción intelectual muy importante, y todas las interpretaciones y las leyes y las codificaciones están escritas, y hay unos libros específicos a los que recurrir. Esos libros han sobrevivido durante toda la historia del judaísmo. A la tribu que usted hacía referencia, al grupo que usted hacía referencia, de hecho en el libro está mencionado en parte esa comunidad, porque es una de los que fue reconocida, digamos, o fue por algunos reconocida como una de las 10 tribus perdidas de Israel. En algún momento el rabino israelí que descubre a esta comunidad de Cajamarca y de Trujillo, y que los ayuda a convertirse y finalmente los lleva a Israel. También decían que era una... Este rabino había sido, no decían que había sido una de las tribus, porque se sabe, o se cree, la gente que cree que las 10 tribus perdidas pueden ser ubicables ahora en la actualidad, que ninguna llegó a América. Eso es unas leyendas que sí existían hasta el siglo XVI y luego se desecharon por casi todos. Pero sí, este rabino que busca las 10 tribus perdidas y que estuvo involucrado justamente en la emigración de los etíopes a Israel, es el rabino que ayuda a esta comunidad a convertirse y a llegar a Israel. Pero en el caso de esta comunidad de Cajamarca y Trujillo, ellos no reivindican ningunos ancestros judíos ni ningún pasado judío. Fue simplemente una conversión religiosa voluntaria a la que llegaron a través de la fe y de la lectura de la Biblia y de distintos libros, y de un periplo que los llevó por distintas religiones, hasta que Villanueva, de nuevo el líder de esta comunidad, llega a la conclusión de que es la religión verdadera. ¿Qué es un judío? Bueno, a mí me cede su pregunta, eso es algo que se sigue discutiendo todavía. Yo un día le pregunté a Marcos Aguinis
¿qué es un judío? Y me dijo, esa es la pregunta del $1.000.000. Exacto, eso es algo que la cultura, digamos, judía ha debatido históricamente desde siempre y hay distintas opiniones. En principio, para la ley judía, es judío la persona que nace de madre judía porque se hereda, como usted sabe, por vientre materno. De vientre judío. Exacto, o que se convierte al judaísmo, como hizo esta comunidad. Pero, ¿qué es? Porque son tan disímiles los judíos desde Cristo hasta Marx. Bueno, creo que hay distintas respuestas para eso y que son legítimas todas las respuestas. Hay gente que cree que yo soy judía porque tengo un padre judío y según la ley judía yo no lo soy porque mi madre es católica y yo no me considero judía porque no fui educada como judía y no he hecho un proceso de conversión. Pero creo que si alguien como yo decidiera llevar una vida judía y quisiera y se definiera como judía, es su derecho a hacerlo, digamos. Pero bueno, esto es algo controversial y discutible y depende para quién. Para el Estado de Israel yo puedo ser israelí aunque no sea judía. Porque aún si yo tengo, según la ley del Estado de Israel, cualquier persona que tenga un cuarto de sangre judía, es decir, por lo menos un abuelo, tiene derecho a ser ciudadano israelí. Si yo quisiera, podría ir a Israel y tendrían la obligación de darme la ciudadanía. Eso no me convierte en judía, pero sería un derecho para ser israelí. Eso le iba a decir, la convierte en israelí pero no la convierte en judía. No para ninguna de las leyes, digamos, no legalmente. Tendría que pasar por un proceso de conversión. Pero esta demostración con este trabajo es un acercamiento. ¿Mío, usted dice? No, a mí yo no soy religiosa y no me interesaba porque yo tuviera un ancestro judío. No, digamos, me interesa el tema del judaísmo porque yo me siento mitad, digamos, en Argentina además la cultura judía nos ha impregnado, digamos, se ha filtrado mucho en la cultura cotidiana de todos porque la comunidad judía es muy grande y entonces es algo muy cotidiano y había algunas cosas que me resultaban muy familiares, pero la historia real, digamos, de Villanueva y de su comunidad me interesó porque me parece una historia extraordinaria, porque hay pocos casos en la historia de la humanidad del judaísmo, ¿no?, en los que una comunidad se convirtió en masa como se convirtieron ellos y porque el trayecto, digamos, la búsqueda de la verdad que él hace y el cambio de identidad que procura para lograr finalmente dar con lo que él cree que es la verdad a partir de su fe, simplemente me resultaba como periodista una historia digna de ser contada y espero que haya interés de alguna gente de leerla por lo que es, porque es una muy buena historia y ocurrió aquí. Guillermo Bronstein, rabino de la comunidad israelí judía en nuestro país, que acaba de presentar esta novela La Revelación de Cristina Buchowski. ¿Cuál es tu opinión de esta novela? Gracias, mi hermoso, un gusto verlo después de tanto tiempo. Yo he tenido el privilegio de leer la novela antes de que se publicara, porque Graciela, la autora, con quien estuve unos días en Cajamarca, cuando ella entrevistaba a algunos de los protagonistas rezagados, me envió las pruebas de la novela, para darle un vistazo a las partes que tenían que ver con algunos elementos de judaísmo. Y me resultó de una lectura asombrosamente ágil, entretenida, y sobre todo me sorprendió lo bien informada y lo exacto de las fuentes. Como dije en la presentación, es un libro erudito escrito en forma de novela, donde no hay notas a pie de página, pero donde uno nota también al leer cada línea que las fuentes están chequeadas y rechequeadas. Es una historia que atrapa desde el principio porque habla de la búsqueda espiritual de un grupo de personas que van tratando de encontrar la verdad, lo que ellos creen que es la verdad, por un sistema de prueba y error. Es decir, encuentran críticas a la manera en la cual fueron educados religiosamente y tratan de abrevar esas dudas en otras tradiciones religiosas, hasta que después de un proceso que dura años llegan al judaísmo, pero no tienen contacto con judíos porque no hay judíos donde ellos viven. Entonces tienen que abrevar en el judaísmo a través de los pocos libros que pueden conseguir acá en Lima, en castellano. Y esa búsqueda, esa forma de no rendirse, de seguir adelante, es algo que reconforta el alma y el corazón, y la lectura, de la forma en la cual escribe Graciela, es algo que entretiene y emociona.